palabra para que nos ministre el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de los parámetros preciosos de la palabra. Bien, yo quisiera, perdón, aquí no está esto bien, bueno, ahí está. Ok, quisiera retomar algunas de las cosas que hemos conversado en algún momento y que pues al ser palabra de Dios definitivamente no se pueden agotar, ningún tema se puede agotar. Si lo pudiéramos agotar, creo que dejaría de ser la palabra del Señor. La palabra del Señor es inagotable, es infinita, ¿verdad? Puesto que su mente, su inteligencia también lo es. Así que quisiéramos seguir conociendo un poquitito más. El Señor Jesucristo nos deja ver cuando el apóstol Pablo dice que él quiere seguir conociendo más, y aún dice que quiere seguir conociendo más al Señor. Quiero conocerle a Él y el poder que salió de su resurrección. De tal manera que es algo evolutivo espiritualmente, ¿verdad? Que tiene que afectar nuestra mente, nuestro corazón, para que no se detenga todo lo que Dios quiere darnos. Esto es bien importante, por eso la palabra es bien importante. Por eso si nos quedamos sin entendimiento, no podemos fructificar como Dios quiere que fructifiquemos. Entonces existen incluso enemigos del entendimiento, que no es el momento para que lo conversemos en este momento, sino quiero enfocarme en otra cosa igualmente importante. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de estar en este lugar. Te doy yo gracias, te doy, Señor, por este pueblo que hace este esfuerzo físico, espiritual, Señor, también para poder estar en este lugar. Te doy gracias por ellos, porque se cumple en ellos aquella petición escrita en el Salmo: una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré. Señor, ellos han pedido a ti y han buscado el estar en este lugar con el propósito de adorarte, pero también de inquirir, de averiguar. Yo te ruego, Señor, que de acuerdo a tu misericordia, tú que velas sobre tu palabra, les bendigas por medio de esta palabra que habremos de conversar en este momento. Que nos des de tu unción, de tu entendimiento, de tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, y que pueda avasallar incluso los pensamientos humanos que se están filtrando muchas veces en la mente de muchos, en el nombre de Jesús, para que nos arrepintamos y tengamos únicamente el pensamiento tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo creemos y te damos gracias de antemano. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, el tema que yo quiero que conversemos es por demás importante y lo hemos enfatizado bastante su importancia, y es el entendimiento de los tiempos. Dentro de las cosas que tenemos que ver aquí en el entendimiento de los tiempos es que, digamos, en el libro de Eclesiastés aparecen 14 parejas de tiempos, en total serían 28 tiempos, ¿verdad? En donde empieza tiempo de nacer y tiempo de morir, y termina el número 27 y 28, que sería la pareja número 14, con tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo me recuerdo que les pusimos este esquema varias veces, se los he puesto. Solo déjenme leer este versículo que vendría a ser como el texto áureo de aquello que se daba en Israel y que es figura y sombra para nosotros. Del primer libro de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Creo que aquí tenemos nosotros que entender que no entendemos. Tenemos que entender que nosotros por nosotros mismos no somos suficientes, lo dice el apóstol Pablo, pero que llenos del Espíritu Santo podemos llegar a ser ministros suficientes por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque no estoy hablando con altivez y arrogancia para decir que nosotros las sabemos todas y que conocemos los tiempos y los demás no, de ninguna manera.
Estoy diciendo que Dios en su misericordia elige diferentes personajes en toda la historia de la humanidad para compartirles sus secretos. Y digamos, Él lo dice, digamos, a vosotros os ha sido concedido conocer los secretos, no los secretos, ahí dije mal, los misterios del reino, pero a los demás no les es concedido. Entonces ahí ya vemos dos grupos, unos a los que definitivamente no van a entender y otros a los que van a ir entendiendo poco a poco. Y esto que acabo de decir es muy importante, poco a poco. Tenemos que ir entendiendo, repito, poco a poco, pero los demás no. Por eso el Señor Jesucristo le dice a algunas personas a las cuales Él les está predicando y explicando. Y aquí viene otra cosa que a mí me vuela la cabeza, ¿va? Porque si sabe que no le van a entender, ¿para qué les explica? Como aquel que dice, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si saben que no les van a entender, y entonces la idea que se me viene a mi corazón es para que nadie en su presencia tenga cómo decirle, a mí no me dijeron eso, porque entonces, pero Él le dice a unos religiosos, ustedes no me pueden entender porque no son de mis ovejas. Entonces aquí tenemos que ver eso, ¿verdad? Que para poder entender tenemos que ser del rebaño del Señor. ¿Cuántas son ovejas? Usted tiene que entender. Por eso hace un par de días estuvimos ministrando la inteligencia y vimos algunos tipos de inteligencia. No hemos hablado de los 12. Todavía tenemos, gracias a Dios, pues considero que tenemos tiempo para seguir explicando, conversando todas estas cosas tan lindas que nos apasionan, ¿verdad? Pero entonces yo soy oveja. Diga conmigo, yo soy oveja de Dios. Aleluya, gloria. Entonces, como somos oveja de Dios, somos rebaño del Señor. Entonces, como somos de su oveja, sí le vamos a entender. Poco a poco. Poco a poco. Ese es un problema, ¿va? Poco a poco. Pero sigamos. Entonces, hay expertos en diferentes cosas en la Biblia y que nos tratan de trasladar la idea que nosotros deberíamos de tener todos esos expertise dentro del cuerpo. Nosotros vemos a alguien, por ejemplo, a Daniel, que leía las profecías de Jeremías, porque el otro había tenido una revelación de parte de Dios, tenía entendimiento. Daniel tenía también revelación, pero se tuvo que abocar a la profecía de Jeremías para entender que los tiempos de la devastación de Israel habían terminado. Pedro leía a Pablo, leía las epístolas de Pablo. Impresionante, ¿verdad? Porque eso representa también un cachito de humildad, si no bastante, ¿verdad? Le quiero contar una cosa aquí entre nos. ¿Se la cuento o no se la cuento? Sí se la cuento, aunque no quiera que se la cuente, se la voy a contar. Yo a veces veo a algunos salmistas que son amigos y que le digo, cantate tal himno. Ay, ese no lo sé, pero son contemporáneos. Porque no canta los himnos de otros, solo los de él. Eso sería como que Pablo no hubiera leído a Pedro y Pedro no hubiera leído a Pablo. Como que Daniel no hubiera leído a Jeremías, ¿verdad? Entonces, por eso, mientras vamos avanzando con un poquitito, unos 25 len de humildad, entonces vamos a ir entendiendo por medio de otros que Dios va a utilizar para enseñarnos. Amén. Ok, pero sigamos acá. No me quiero detener demasiado porque ya ven lo que pasa después, ¿verdad? Entonces, estas son las 14 parejas de tiempos que yo le platiqué hace algún tiempo. Se recuerda que de este lado, que sería izquierda mía, derecha suya, vamos a ver de este lado de acá, puse 7 tiempos que empiezan con cosas positivas y terminan con cosas negativas, supuestamente, porque todos tienen su explicación. Es decir, tiempo de nacer, morir, plantar, arrancar lo plantado, tirar piedras, recoger, es decir, empieza con algo positivo y termina ese tiempo con algo negativo a la vista humana. Y los otros
vendrían a ser los tiempos que empiezan con algo negativo y terminan con algo positivo. Al revés, ¿verdad? Que están acá. Entonces, digamos, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, etc. Aquí hemos platicado algunos de estos tiempos, no los hemos hablado todos, desde luego, pero sí hemos visto de vez en cuando algunos de ellos. Pero yo lo que quisiera hacerle ver a usted es que estos no son todos los tiempos. Aquí hay 14 parejas de tiempos que Dios puso en Eclesiastés capítulo 3. Pero cuando nosotros vemos recostado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar otros tiempos y son muy importantes para nuestra vida. Se lo voy a mencionar así brevemente y nos vamos a quedar desgranando, espigando en uno de estos que quiero conversar con ustedes hoy. Estos serían los tiempos distintos a los de Eclesiastés y que están recostados en el ande soberbia de dos mares al ruido sonoro. Bajo el ala de grana, no, ese ya es el himno, ¿verdad? Entonces empezamos, digamos, acá a ver y tremenda importancia, hermano, una tremendísima importancia. Digamos, empezamos a ver los tiempos de resurrección. Estos tiempos de resurrección, híjole, hermano, son imponentes, impresionantes. El que no entiende los tiempos de resurrección puede estar cayendo o es vulnerable a una herejía. Al no entender los tiempos de resurrección, Pablo tuvo que entregar a Satanás, a Himeneo y a Fileto. ¿Por qué razón? Porque ellos, al no entender los tiempos de resurrección, decían que la resurrección ya había pasado. Aquí, digamos, solo por ponerle dos cositas así rapidito, porque ese no es el tema donde me quiero detener, solo estoy dando unas pinceladas ahí. Digamos, nosotros vemos que la resurrección, al final de cuentas, está dividida en dos resurrecciones. Primera resurrección y segunda resurrección. Primera muerte y segunda muerte. Entonces, una define salvación, aquellos que tienen oportunidad de ser salvos, los que son de la primera resurrección y los otros no. Al ver la primera resurrección, tenemos que ver los tiempos. Porque tenemos que entender que en la primera resurrección, que es resurrección para salvación, hay por lo menos 7 facetas que empiezan y están descritas en Mateo capítulo 27, verso 52, cuando el Señor Jesucristo murió. Resucitaron unos santos del Antiguo Testamento, pero no salieron de sus tumbas hasta que el Señor salió. Pero después, cuando el Señor salió, resucitó, ellos salieron de sus tumbas. Ahí vemos 2 resurrecciones. Pero son 7, no me voy a detener porque ese es un tema incluso que lo hemos descrito en los discipulados. Y si usted no lo ha visto, tenemos ahí el material para que le dé una su leidita y que vaya a los discipulados. Y mire, y ¿sabe qué? Y que se anime a discipular después de estudiar y después de ser enviado, ¿verdad? Porque si no, va a pasar lo del libro de los Hechos, capítulo 15. Unos hermanos que salieron de entre nosotros, pero que nosotros no autorizamos, andan diciendo por ahí, Hechos 15, no estoy diciendo que hay algunos que están haciendo eso aquí entre nosotros, aunque se dio en aquella iglesia, más de algún peludo así habrá aquí también, ¿verdad? Pero salieron de nosotros, pero nosotros no los enviamos. Y andan diciendo, decían los apóstoles, ¿verdad? En Hechos 15, que todos los gentiles que salvaron tienen que circuncidarse. Entonces no es así y los tuvieron que corregir. Pero el punto que me llama la atención es que ellos se enviaron a sí mismos. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cuántos quieren predicar? Tienen que ser enviados. ¿Ok? Bueno, sigamos acá. Miren, pues me detengo demasiado, pero espérenme un cachito, no hay problema. Tiempo de tribulación. Esto hay que entenderlo. Saber si voy a llegar a lo que quiero llegar. Pero así repito, ¿por qué hay que entenderlo? Dígame, ¿por qué hay que entenderlo? Mire pues, si no entendemos va a estar... Sí, mira, sí, miren pues, ¿la iglesia va a pasar la tribulación, sí o no? Bueno,
Depende, señorita, dijo Pepito, ¿ah? El que no entendió el tiempo de tribulación, seguramente lo va a pasar, porque la tribulación es necesaria. No le crea a los brasileños que le dicen que ya pare de sufrir, porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Eso dice la Biblia. También dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, tenemos que entender que el que logró asimilar la tribulación aprendió. Jesucristo, por lo que padeció, aprendió. Entonces, el que aprende ya no tiene necesidad de sacar retrasadas. ¿Ok? Porque ganó, se exoneró del examen. Pero si en las tribulaciones que tú tienes aquí ahorita, o que tenemos nosotros, porque todos tenemos clavos, hermano. Pregúntale al que tiene el par, no clavos, dígale, hermano, ¿usted tiene algún problemita por ahí? ¿Quiere que ore por usted? Y a usted que le acaban de preguntar, dígale, sí, hermano, no tendrá un millón de quetzales que le sobre, que me preste. Dependiendo cómo nosotros asimilemos esa tribulación en este momento, nos exoneramos de la clase, no le atribuimos despropósito a Dios, y entonces no iremos a la otra tribulación en donde habría que lavar las ropas en la sangre del cordero, pero según Apocalipsis 7:14, en medio de la tribulación. Hay muchas otras cosas que tengo que decir y tal vez no debería de estarme metiendo en eso y debería de ir de una vez al tema que quiero desgranar, pero así soy yo, hermano. Si sabe que así soy yo, ¿para qué me invita? Bueno, eso es bien tremendo. Y también, por lo que decía mi hermano Inicio, algunos piensan como los tesalonicenses pensaban. Ya vino la tribulación, los estaban persiguiendo de una manera tan escandalosa que ellos pensaron que ya era la tribulación. Y les tuvieron que decir, no, para que cuando venga la tribulación, esto no se compara, lo que les están haciendo no es nada. Pero es que a veces nosotros, hermano, entre paréntesis, ¿va? Mire pues, mamá, que pase, ¿va? Pero cuando, digamos ahora que estamos viendo el reloj de Dios, yo digo, pero ¿no será que ya vino el Señor? Y estamos, ¿no será que soy tesalonicense? ¿Va? Porque, hermano, cada semana hay una cosa nueva. Cada semana hay una cosa nueva mundial que avanza hacia el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que conocer eso. Ay, Padre Santo. Bueno, me voy a calmar, tranquilo. Yo voy a hablar y si se puede, bueno, y si no, también. La restauración de tiempos de restauración de Israel. Esto es supremamente importante. Porque, digamos, los que no comprenden que Dios le puso una pausa a Israel, tratan de judaizar a la iglesia. Sin que sea el tiempo de Israel, porque este no es el tiempo de Israel. Es más, la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. Este no es el tiempo de Israel. Le puso pausa y va a empezar el tiempo de Israel en la semana 70 de Daniel, descrita en Daniel capítulo 9. Ahí el Señor le quita la pausa y vuelve a tratar con ellos como nación. Ahorita no podemos negar que el Señor ha empezado a trabajar en ellos, pero no es la semana 70 de Daniel. ¿Cuándo empezó? Desde 1900 o los 1800, hermano. En los 1800 empezó un movimiento sionista muy fuerte que culminó en 1948 con la fundación del Estado israelita, el 14 de mayo. Pues es un hito en la historia, pero no quiere decir que ya está tratando con ellos y que Israel ya recuperó todo lo que le habían quitado. No es cierto, no es cierto, pero sí lo va a recuperar, pero lo va a recuperar cuando se termine el tiempo de los gentiles. Entonces el tiempo de restauración de Israel no es ahorita, los bendecimos. ¿Bendecimos a Israel? ¿Cuántos medios? Señor, bendecimos a Israel. Pero también bendecimos a Palestina.
Bendecimos a Turquía y bendecimos a Siria. Bendecimos a Rusia y bendecimos a Ucrania. A mí no me va a ver usted predicando con una banderita de Ucrania. Porque para empezar, bueno, mejor ni me meto en ese lío. Nosotros tenemos como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que ser luminarias en el mundo y tenemos que ser un faro que alumbre la columna de la verdad. Y por eso tenemos que aprender y tener entendimiento, tener criterio para poder llevar eso a todos lugares, a todas las esferas. Sigamos acá. ¿Cuál es este? El tiempo, el retorno del Señor. Ya me voy a callar. Me voy a callar de esto, pues. Tiempo de retorno del Señor. Tiempo de recoger el ganado. Eso es tremendo, hermano. Tiempo de reedificar la casa. Fíjese que es tremendo. Entonces hay tiempo de reedificar la casa. ¿Por qué? Porque también hay tiempo de edificar. Si hay un tiempo de edificar, cuando estás edificando no estás reedificando. Reedificas lo que está destruido. Bueno, entonces volvamos a otra vez. Mire, pues la tentación me agarra siempre, ¿va? Entonces, tiempo de habitar en casa, del tiempo señalado, tiempo de la siega, no siega con C, sino que con S, ¿va? Que es la cosecha, ¿va? El tiempo de las demás personas que deberíamos de conocer, como Jesucristo conoció el tiempo de sus hermanos y les dijo: vuestro tiempo es ahorita, pero no es el mío. O sea, conocía el tiempo de los demás. Es que, mire pues, si uno no conoce, no hay modo que me ante la tentación, ¿va? Pero si uno no conoce el tiempo de los demás, lo puede confundir con el de uno. Digamos, alguien lo llamó el Señor para ministerio a tiempo completo. Y yo también tengo un llamado a ministerio a tiempo completo. Y entonces a él lo envían, lo ungen, le ponen las manos, lo ordenan. Y yo quería eso, pero no me lo dieron a mí, porque no era mi tiempo. Entonces yo tengo que conocer el tiempo del otro y decir: pues no es el mío. Señor, ¿y este qué? ¿Y a ti qué? Le dijo el Señor. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? O sea, es de conocer el tiempo de los demás para no pretender tener lo que tienen los demás. Porque, hermano, Dios nos da a todos nosotros una gran bendición, hombre. Tú tienes tu propia bendición, no tienes que andar anhelando la de otro. Claro, si el otro se descuida su corona, pues matanga, hijo de la changa, ¿eh? Por eso la Biblia dice: mira que nadie tome tu corona. Cuídala, así como cuidas tu celular. No, ya me metí en otro lío. Bueno, tiempo de los demás. Tiempo de visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, si yo conozco cuál es el tiempo de mi visitación, me agarro mi bendición. Pero si no, Dios mío, lo contrario. Tiempo personal, lo que acabo de mencionar cuando dije los tiempos de los demás. Tiempo de lluvia y tiempos de entendimiento. Este es el último que le quiero. Ahí es donde me quisiera quedar y platicar. Ok. Interesante que Isaacar entendía los tiempos. Repito, Isaacar entendía los tiempos. Pero dentro de los tiempos hay un tiempo de entendimiento, que no es lo mismo. No es lo mismo entender los tiempos que comprender el tiempo del entendimiento. Y si no lo comprendemos, nos metemos en problemas. Por ejemplo, la Biblia dice que de Dios son los secretos y de nosotros son los misterios. Entonces nosotros no nos podemos meter en los secretos de Dios. Cuando nosotros nos metemos en los secretos de Dios, usurpamos.
¿Sí me estoy dando a entender o no? Dígame un ejemplo. Si me estoy dando a entender, dígame un ejemplo. ¿Ah? Tú me estás poniendo un personaje. Sí, sí, no, pero yo digo, mire, le voy a poner uno. Le voy a poner uno. Si yo vengo acá y le digo que me dijeron un misterio cuando todavía es secreto, que no es tiempo de entenderlo, entonces puedo desorientar a todo un gran grupo. Si yo viniera y le dijera, el Señor me dijo que Él viene pasado mañana, yo le aseguro que muchos me tendrían por hereje. Otros dirían, esperemos hasta el lunes a ver qué pasa. Y otros saldrían diciendo, ya viene, porque me creerían. Pero yo ahí estaría tratando de manipular algo que no me corresponde porque no es el tiempo. Hay tiempo para que nosotros entendamos cosas. Le voy a mencionar 2 versículos aquí. Uno está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 y 5. Vamos ahí, acompáñeme, porfa. Vamos a ver. Daniel, me gusta cómo dicen los patojos, porfa. Entonces yo también. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Séllalas. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Y después le dice, porque es necesario que tú, Juan, vuelvas a profetizar, que lo hagas de nuevo. En el final del tiempo, a muchos pueblos, tribus, lenguas, naciones. Pero ahorita no. Tú eres no los escribas porque tú los vas a venir a decir como profecía. Pero no son ni para este pueblo, ni para este tiempo. Entonces hay que conocer, hay que entender el tiempo. Es bien importante. Le voy a poner otro más, así rapidito, para ir metiéndonos en ese desgranar. Vamos a ver. Y sí tengo tiempo, entiendo el tiempo. El otro que quiero mencionarle es capítulo 12 del libro de Daniel. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Ya le están diciendo lo que va a pasar. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra y los entendidos brillarán. Pero mire, verso 4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto esas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, hay cosas que no se podían entender desde antes porque no era el tiempo. Por ejemplo, si no les había sido dado eso. Por ejemplo, los teólogos de los siglos 1600, de 1700, de los años 1600, 1700, hombres consagrados, benditos de Dios, los bendigo en el nombre de Jesús, que bagaje espiritual el que Dios nos dejó a través de ellos, diccionarios, Biblias, traducciones, híjole, eruditos, hermano, que se dedicaron por completo al ministerio de la palabra. Algunos de ellos decían que Israel nunca iba a ser restaurado, que Israel era una figura, pero que jamás iban a ser restaurados, que Dios los había desechado por completo, olvidando lo que Pablo decía, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Mire, hasta yo lo sé. ¿Y usted también? No le quise decir hasta usted lo sabe, porque entonces iba a poner sentido conmigo, ¿ah? ¿Cómo que hasta yo? Ok. Y ellos que eran sabios no lo sabían, porque no era el tiempo. Pero ningún teólogo se atrevería a decir eso ahorita. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo, hermano. Solo con que mire la potencia que es Israel.
No puede decir que, no, eso era sombras, figuras. No, hermano, los israelitas, y eso que todavía Dios no está trabajando directamente con ellos. Y ahorita que Dios no está trabajando directamente con ellos para restaurarlos como su nación santa, como la niña de sus ojos, porque tiene esta niña de sus ojos nosotros. Entonces hasta que quite esta niña de sus ojos, entonces le va a decir a él, tú eres la niña de mis ojos. Ahorita lo más que les podría decir en esa canción es, yo soy el ninja, pero la niña, no, la niña de sus ojos somos nosotros. La iglesia, el Señor Jesucristo, que no figurábamos para nada, hermano, Dios mío, Padre Santo. No nos tenemos que hinchar, no nos tenemos que hinchar porque la Biblia dice que no podemos ser altivos. Bueno, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Ay, Dios mío, imagínense Israel que todavía no está restaurado y todo lo que Dios hace con ellos. Pasamos junto en la playa, en la carretera que tiene en la playa y ahí en el bus, ¿verdad? Viendo y nos va explicando el guía unas grandes cosas allá en la playa en donde agarran las olas, el vaivén ese de las olas que vienen y van, y de ahí sacan energía, una hidroeléctrica. Y de una vez desalinizan el agua. O sea, tienen agua. Claro, no es como para beber porque no es exactamente, pero sí sirve para regar y para los usos que tiene el agua dulce. Tal vez no potable, pero el agua dulce. Bañarse y toda la cuestión, ¿verdad? Octava potencia. Tremendos, hermano. Y todavía Dios no los ha restaurado. Imagínense cómo va a ser. Y yo me enojé, fíjese. Sí, la mera verdad, yo me enojé. Cuando el Señor ha permitido que esté 3 veces presencialmente en Israel, y cada vez que llego me enseñan cosas bien bonitas. Y yo digo, ¿y nosotros qué onda? Por eso me enojé. Porque nos fueron a enseñar unos campos de cultivo en donde tienen naranja y son en ese momento eran los principales exportadores de naranja a nivel mundial. Hermano, aquí nosotros decimos, ¿cuándo es tiempo de mango? Ahorita es tiempo de mango. ¿Y cuándo en mayo ya no hay? Hermanos, ayúdenme a predicar, hombre, aunque sea en estas cosas. ¿Y cuándo regresa? Hasta en enero. Bueno. O sea que ahorita es tiempo de mangos. ¿Con qué razón lo miro usted bien? No, yo hablo de los otros mangos, ¿verdad? Esos que. Vale, fíjese pues. ¿Sabe qué me molestó? Que esos tienen mangos todo el año, hermano. En medio del desierto, convirtieron el desierto y no utilizando las grandes cantidades de agua que utilizaron en Las Vegas para hacer los casinos ahí, desangrando, por decirlo así, el río Colorado. No, ellos con goteo, como que fuera rocío, y todo el año. Jala, hermano. Un día ese hotel se me perdió, pero la primera vez que fui, salíamos al lobby y, hermano, todo el mundo pasaba agarrando su jugo de naranja natural ahí. Y yo ahí me quedaba un buen rato. Tremendo. Entonces me enojé. Hermano, le sacan jugo a todo. El mar muerto, hermano, es puro lodo. Y de ahí sacan cremas que se convencen a todas las mujeres y a los hombres también que eso las va a volver bien bellas. Tremendo. Y se las venden a uno de turista. Mire, con esto va a quedar usted bien allá en su tierra. Es más, usted empieza a derrochar. Y yo me eché, mire, si estoy igual. O peor, no. Ahora se imagina cuando esté en su apogeo. Entonces yo me molesté. Porque yo en un momentito me recordé, a mí me tocó, cuando trabajaba en lo secular, me tocó trabajar en
en toda la República. Yo conozco toda la República, el norte, sur, este y oeste, y me tocaba viajar a la costa. Unas lluvias, hermano, y aquella vegetación. Cuando uno va llegando a Puerto Barrios, aquí es como llueve bastante. Y digo, y nosotros no. Se terminan los mangos en enero, dice usted, ahí empiezan, ya hasta se me olvidó cuándo. No hay mayo, vaya, ok. Entonces el Señor tan misericordioso, hermano, me habló. ¿Sabe qué fue lo que le entendí? No le voy a decir que esas fueron las palabras, pero me habló. La sustancia sí fue la misma. Me dijo más o menos, no te he dicho que todo lo que le pasa a Israel es figura para la iglesia. Y entonces entendí que nosotros estamos destinados a pasar por desiertos y transformarlos en manaderos de agua. Que nosotros estamos en tierra seca y hacemos que llueva en lo espiritual. Entonces me quedé impresionado. Entonces ya me cayeron bien otra vez. Pero bueno, volvamos otra vez. Entonces, sella eso. Séllalo. Entonces, nunca te frustres porque no entiendes las cosas. Porque a veces no es el tiempo de entenderlas. A veces uno se obsesiona, tengo que entender esto, tengo que entenderlo. Y tal vez si dejara de pensar en eso lo entendería. Entonces miremos algunas cosas. Tiempo de entendimiento es el tema de hoy. Aleluya. Aquí le puse otro sistema planetario. Hay tiempos de entendimiento. Hay tiempos de entendimiento. Hay tiempos de entendimiento. Aquí tal vez yo quisiera, no, esto lo debería haber pasado a la pizarra para poder escribir. Me voy a tener que escribir aquí, pero no sé cómo le voy a hacer. Pero primero leamos. Miremos el primero, vamos a empezar, tiempos de entendimiento. Vamos a empezar por Pedro. Y vamos a empezar por acá. Porque esto vendría a ser un texto áureo de este subtema. Miremoslo pues. Juan capítulo 13, versículo 7. Jesús le contestó: lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el tiempo que lo entiendas. O sea, hermano, eso es glorioso. Porque ahí, perdóneme que casi sea una redundancia, pero ahí entendemos por qué no entendimos en algún momento, porque no era el tiempo. Pero va a llegar. Mi apóstol tenía un dicho cuando pasaba algo raro en la iglesia o en la misión. Y tal vez a veces no se lo decíamos, le teníamos mucho respeto, pero tal vez algunos lo pensaban, ¿verdad? Y el discernimiento apostólico. Y entonces un día como que nos leyó la mente y nos dijo, no leía la mente, el Señor le dijo que nos dijera de plano: el discernimiento no siempre está, pero siempre llega. Ilumíname, maestro, le decíamos nosotros, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, ¿qué era lo que no entendía aquí Pedro? ¿Qué era lo que no entendía? Él no entendía un montón de cosas ahí, ¿verdad? Él no entendía por qué le tenían que lavar los pies, pero no solo eso, por qué Jesús se los tenía que lavar. ¿Por qué el Señor se los tenía que lavar cuando esa era la tarea que hacían los esclavos? Cuando una persona llegaba y le lavaban los pies, no era el amo, no era
el master of the house o el ama de casa. No era ese el que agarraba a lavar los pies. No, era un esclavo. Va a lavarle los pies a aquellos. Y le lava. Y ahora viene el mero jefe. Se levanta de la mesa. Se quita su túnica. Se ciñe una toalla. Agarra el agua. Y les empieza a lavar sus chuquencias. Entonces, una de las cosas que él no entendía, número uno, es que estaba sucio. Otra cosa, que si no lo lavaba Jesús, no podía participar de lo más profundo. Él creía que ya con ser discípulo de Jesús, aunque estuviera con sus pies, iba a poder participar. Otra cosa, que iban a tomar Santa Cena, pero eso no lo sabía él. Él sabía que iban a tomar, a sacrificar la Pascua, iban a comer la Pascua. Él no sabía nada de la Santa Cena, pero el Señor le estaba diciendo: antes de la Santa Cena te tienes que limpiar. Tienes que limpiarte siempre. Tienes que lavarte tus pies, hermano. ¿Cuántos de ustedes se bañan todos los días? Ay, sí, por favor, hermano. Hágame la caridad. ¿Y por qué? Pero ¿y no se bañó ayer, pues? ¿Cuánto tiempo le aguanta un baño? Cada sábado, dijo alguien, ¿verdad? Mire, aunque no llegue agua a su casa, usted se levanta en la madrugada para tener su tonelito ahí y medio guacalearse. Entonces, ¿en lo espiritual? Por eso, cuando usted viene a la iglesia a oír la palabra del Señor, bueno, a cantar, a ofrendar, todo lo que hacemos, pero oír la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra es agua que nos limpia. Algunos la reciben y dicen: aleluya, gloria. Otros dirán: de mí está hablando. Sí, de usted estoy hablando. Entonces eso no lo entendía él. Otra cosa que él no entendía es que si quieres ser grande, tienes que servir. Porque eso ante la mente humana, no, hermano, ante la mente humana es tronar los dedos: haga tal cosa, hágame tal cosa, hágalo. Hasta en el lenguaje, cómo la gente se expresa. A veces no le dice: mire, ¿me podría hacer el favor de tal cosa? Acérqueme eso. Ay, Dios mío, porque se sienten los tatashcanes, caciques. Eso no lo comprendía, pero llegó el tiempo que lo comprendió. Fíjese que yo ya voy a hablar mal de mí otra vez, hombre. Eso no me gusta, hombre. Pero es que no me gusta hablar mal de usted tampoco. A veces lo hago porque es necesario. No, nunca lo hago. Pero mire, le quiero abrir mi corazón. Se lo he ido abriendo poco a poco. Si me ha oído, más o menos me conoce. Yo siempre quise ser jefe. Siempre quise ser jefe. Desde que empecé a trabajar, hermano, yo quise ser jefe. Que desde antes. Usted no, ¿verdad? Usted siempre quiso ser así, subalterno. Sus órdenes jefes, si usted. Entonces, decía yo: la forma de llegar a ser jefe es haciendo un buen trabajo. Me esforzaba y quería ser jefe. Y el Señor me concedió buenos trabajos con buenos compañeros de trabajo. Yo fui bendecido con unos compañeros de trabajo, hermano, que cuando los veo en la calle me alegro mucho. Y eso que no son cristianos, algunos de ellos, pero gente con unos valores y principios bien bonitos. Parecían cristianos, no eran, pero bueno, el Señor los alcance. La cosa es que empezaba a trabajar y a trabajar y a trabajar, y nunca me daban la oportunidad a mí, hermano. Me preparaba, estudiaba y nada, pero ya era cristiano yo. Cuando el Señor me empezó a llamar a la obra a tiempo completo,
me hicieron jefe. Ya no me interesaba. Entonces me hicieron gerente. Tenía que contratar gente. Y yo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo lo que quiero es estar allá en el culto, predicando. O sea que como que me quitó el deseo el Señor. Pero así no era mi tiempo. Pero yo creía que era mi tiempo. Eso le pasó a Moisés. Para ya no dejar de hablar mal de mí. Hablemos mal de Moisés. Moisés creyó que era su tiempo y le retorció el buche a un egipcio. Y no era su tiempo, pasaron 40 años más. Y entonces el Señor le dijo, ahora es tu tiempo. Ahora ya estoy viejo, pues ahora es tu tiempo. Si estoy débil, pues ahora es tu tiempo. Pero si soy tartamudo, el que hizo la boca no te va a hacer hablar. Ahora es tu tiempo. Entonces como que Dios lo trabaja a uno en eso y cuesta en la mente procesar. Ya cuando el Señor te procesó, ya no andas con ínfulas de jefe. Y uno comprende incluso a los jefes nobles que no han tenido el proceso. Yo tenía mi jefe, hermano, que era jovencito. Bueno, le había sonado la flauta y era jovencito. Hermano, él para demostrar su autoridad trataba re mal a la gente. Y así, y mandar, más o menos como los jóvenes de Roboam, que le dijeron que a Roboam, impón tu autoridad. No, le decían los ancianos, los que habían sido consejeros de su papá, no hombre, sírvele hoy a este pueblo y te servirán. ¿Cómo les voy a servir si yo soy el rey? Sírveles. A veces cuando enviamos a algún pastor a algún lugar y en algunas oportunidades alguno me ha preguntado, hermano, ¿algún último consejo antes de irme? Por favor, ore por mí, pero ¿algún consejo? Y yo les doy el consejo que le dieron los ancianos de Salomón a Robán, solo que sin ser ese Robán. Le digo, mira, servirle al pueblo y ellos van a aprender a servir y te van a servir a ti también por siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Pedro no comprendía eso, pero llegó el tiempo que lo comprendió. Ay, Dios mío, que ese tiempo se aproxime rápido y que lo comprendamos, lo asimilemos, y esta mente, hermano, que a veces causa tanto problema, que entienda yo que el tiempo de terminar la prédica faltan 3 minutos y ya. Aleluya. Miremos otro, ¿te parece? Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ahora entiendo, hasta ahora, que Dios no hace acepción de personas. O sea que él no comprendía eso. Él creía que los israelitas eran la única nación y los poseedores y los que tenían el copyright de todo lo de Dios. Pero Dios es Dios, no se va a amarrar con lo que pensemos nosotros religiosamente, ni siquiera presentándole versículos. Cuando él dijo, hermano, imagínese, porque ahora está en el tiempo de la gentilidad, pero en aquel tiempo, cuando era el tiempo de Israel, él llamó a un rey pagano su siervo. A Nabucodonosor le dijo que era su siervo, a Ciro le dijo que era su siervo, Darío fue su siervo y no eran judíos. Entonces, hermano, hay momentos, perdone que lo diga de esta forma, pero hay momentos en los que nosotros tenemos que dejar nuestro elitismo, racismo, discriminación. Y él tenía discriminación, un apóstol del Cordero. Y en el capítulo él no quería ir a predicar. Decía, no, ahí no, si son gentiles. Y el Señor lo tuvo que subir a la azotea de donde estaba y le cayó un sueño profundo y le bajó el lienzo 3 veces, me parece, ¿verdad? Le bajó el lienzo 3 veces o 4 fueron. Una para el espíritu, una para el alma, otra para el cuerpo. Mira, 3 veces para que aprendas. Y le decía a Pedro, levántate, mata y come. Y habían reptiles, animales inmundos, cochinitos, chicharrones, carnitas con tortilla, chile y aguacate.
Por los israelitas nunca han probado carnitas, hermano. ¿Verdad? Pero bueno, sí, aleluya. A mí me echaron a perder, en México me echaron a perder, hermano, que yo solo comía tortilla y frijoles. Pero un día fui a predicar a Salamanca y me dijeron, tenés que agarrar la tortilla así, aquí te voy a poner las carnitas. Y aquí un chile, no sé, de este pelo verde, partido a la mitad. Le sacaron las semillas, le echaron limón y sal y me dijeron, esto se come así. Hermano, ahora ya no puedo comer si no tengo chile ahí. Me arruinaron los hermanos mexicanos. Pero me enseñaron también otra cosa, que cualquier comida se compone con chile. Aleluya. Que venga el tiempo que dice Colosenses, que venga el tiempo de la epignosis, en el conocimiento aumentado sobre nuestra vida, para que en ese entendimiento no haya distinción de judío, griego, bárbaro, escita, entre albañil y un profesional egresado de la universidad, entre el que tiene dinero y el que no tiene, sino que venga el tiempo, hermano, en donde nuestro conocimiento avance tanto que se convierta en epignosis, que venga el tiempo de la epignosis para nosotros y entendamos eso. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. ¡Ay, Señor! Seguimos hablando de Pedro. Pedro era bien pilas, pero ya llevamos 2, ahora entiendo. Miremos esto. Hechos capítulo 12, verso 11. Y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo de verdad que el Señor envió a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. O sea, mire, leamos los versos anteriores, porque aquí habían agarrado a Pedro para matarlo y habían matado a Jacobo, y entonces Herodes quería matarlo a él también. Pero miremos algunas cositas. ¿Qué pasaje le dije? Miremos desde Santiago ejecutado y Pedro en prisión. Santiago Jacobo. Por aquel tiempo Herodes echó en mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos y hizo matar a espada a Jacobo. ¿Ya vio? Santiago, Jacobo. Santiago, ya le he contado. Jacobo, que en latín le empezaron a decir Sant y Jacob. Entonces nosotros en español Santiago le clavamos. En vez de decir Sant y Jacob, Santiago. Bueno, de veras ese es el origen, aunque usted no lo crea. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Era populista el Herodes. Esto sucedió entre los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel y entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo al pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Qué linda la iglesia orando por el apóstol Pedro. Y dije, hermano, esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiada en la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron en sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que era una visión. O sea, mire eso. A veces estamos viendo una realidad de algo que Dios está haciendo en nuestra vida y creemos que es una visión o un sueño. Era un sueño. Y en eso volvió en sí. Aquí lo dice en el último versículo. Pedro volvió en sí, y entonces hasta que volvió en sí,
entendió y dijo: ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo, los judíos. Pero esta versión textual, tercera edición, dice: ahora entiendo. Entonces, hermano, que venga ese entendimiento, porque la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles y no se dieron cuenta que eran ángeles los que tenían en su casa. Dios no se los permitió, pero cuando llega ese tiempo, ¡wow!, una gran bendición. Que venga el tiempo del entendimiento. Un último de Pedro, ya oramos. Hechos 3:17. Hermanos, así le dijo Pedro a ellos, pero gracias por contestarme. Tan chulos. Hermanos, ahora entiendo que obrasteis por ignorancia, igual que vuestros jefes. Qué tremendo, porque parece un insulto, pero francamente es exculparlos, ¿va usted? Porque se imagina, Pedro le había volado la oreja a un cuate con su espada. Pedro estaba bravo, deprimido, enojado y contento, y de todos los sentimientos se le encontraban. Pedro estaba hecho una bomba de tiempo sentimental. Pedro estaba enojado contra su propia raza por haber hecho lo que le habían hecho al Señor Jesucristo. Pedro quería justicia y venganza al mismo tiempo. Pero cuando lo llenó el Espíritu Santo, entendió que aquellos lo hicieron por ignorancia, y entendió que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y los perdonó. Cuando uno entiende que el otro lo que hizo verdaderamente era por ignorancia y no por mala intención, como que más o menos lo perdona, más o menitos. Entonces, pero él entendió: obrasteis por ignorancia. No era insulto. No son culpables, ustedes son tontos, les dijo así. No. Hoy yo le ruego a Dios, porque eso es lo que he estado ministrando desde el miércoles. Yo el miércoles empecé a ministrar la inteligencia, que está descrita en Proverbios 24:3, en la versión Huneman, en la Septuaginta, que dice que la casa se endereza con entendimiento, y la palabra entendimiento es tabún, y dentro de las cosas que tiene para hacerla tabún es la inteligencia, el entendimiento. Esta semana entonces hemos estado ministrando la mente, el corazón, porque están íntimamente ligados. Tu entendimiento, tu sabiduría, tu tabún, tu inteligencia. Y hoy déjame hacerlo una vez más. Ponte de pie y permíteme bendecirte. Aquí hay muchas cosas más que tenemos que hablar. Tiempo de entendimiento, tiempo de entendimiento, tiempo de entendimiento. Oh, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu entendimiento. Gracias, Señor, por la fuerza del entendimiento. Gracias, Señor, porque entendemos que es el tiempo que entendamos. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando los tiempos. Pero encima de eso también estás trabajando en nuestra mente. Yo te ruego por todo este pueblo, Señor, todos aquellos que están al alcance de mi voz, que tú, Señor, extiendas una administración sobre sus mentes y corazones. Que la inteligencia tabún, Señor, que la inteligencia biná, que la inteligencia sacal, que la sabiduría, Señor, chokmá, venga sobre ellos. Pero que este entendimiento, Señor, que este entendimiento sea una realidad para este tiempo en sus vidas, en el nombre de Jesús, para que se cumpla. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y estad preparados para la acción
y para la gracia que habrá de ser revelada en el tiempo de la manifestación. Señor, que se abran los ojos del entendimiento de este pueblo, de todos aquellos que están al alcance de mi voz, Señor. Abre el entendimiento, toca nuestro entendimiento, Señor. Aquellas cosas que no entendíamos ayer, el año pasado, hace 5 años, hace muchos años, que las entendamos hoy, Señor. Que entendamos el porqué, para que podamos vivir una vida saludable espiritualmente, Señor. Padre Santo, así como tu siervo Pedro dijo: esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales ruego que se despierte vuestro sincero entendimiento. Yo te ruego que ministres el entendimiento, ministro el entendimiento. Aquellas cosas que le estaban veladas, que habían estado siendo veladas sobre la mente de mis hermanos, que hoy se destape eso en el nombre de Jesús. Entendimiento de Dios manifestado en tu mente y en tu corazón. Entender el porqué en el nombre de Jesús. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, papá. Dale un aplauso al Rey bendito. Vamos a salirnos de las redes y del canal. En este momento tenemos que hacer una cuestión aquí también para una grabación, pero pido que se salga de las redes. Me dicen pues, por favor, me dicen pues, cuando estemos fuera de internet, fuera de todo. Quiero contarles algo, porque les puede servir esta que estamos haciendo. Ya, canal, radio. Estás en sintonía de nuestro servicio. En breves instantes regresamos.